El día de hoy, el mensaje es precisamente algo que es todo un reto, que es aprender a recibir, ¿sí? Y ese aprendizaje de recibir es algo que viene de alguna forma en nuestro ADN, pero muchas veces no está activo. ¿Cuántos les cuesta trabajo recibir? A mí me costaba mucho trabajo recibir. Aún hay algunas cosas que me cuestan trabajo recibir. Y hay personas que pues incluso se les dificulta recibir caricias, se les dificulta recibir abrazos, se les dificulta recibir obsequios. Y creo yo que en la vida, en esta vida, uno de los regalos más grandes que Dios nos dio es el hecho de ser agradecidos. Y yo quiero decirte, estaba escuchando una plática y esta persona dijo algo que es muy importante y dijo, el mejor regalo que puedes darle a alguien es dejar que él te regale a ti. ¿Sí? El mejor regalo que le puedes dar a alguien es que te regale a ti. Y hay veces que minimizamos los regalos, ¿verdad? Personas que yo conozco muy de cerca, donde, no sé, de repente se encuentra una persona que es muy afectuosa y otra que casi es como una piedra, y de repente, ¡prum!, se cruzan y esta persona afectuosa abraza, le empieza a acariciar y tú empiezas a ver cómo esta otra persona, sin importar si es mujer o hombre, se incomoda. Hay algo ahí que no le permite recibir. Y yo te quiero decir esta mañana que yo era uno de estos, ¿verdad? Yo me cerré la puerta sobre todo a recibir amor, caricias. De repente algo se rompió dentro de mí y comencé yo a entrar en un proceso como de rechazo y de valerme por mí mismo. Y sin saberlo, estaba yo ya actuando como una persona pues solitaria, una persona que realmente me empezaron a inculcar cosas que eran totalmente contrarias a lo que es estar abiertos al amor de Cristo. Y Dios, si algo tiene, le encanta que nosotros podamos recibir. Yo quiero comenzar esta plática con este versículo que viene en el libro de Efesios, una carta que escribe el apóstol Pablo, en el capítulo 3:20. Y fíjense lo que él dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿sí? Aquí hay otra versión, pero en sí lo importante es que Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Hay una situación que nuestra percepción de Dios siempre va a limitar lo que podamos recibir de Él. Escuchemos esto bien. La percepción que tenemos de Dios va a limitar lo que podamos recibir de Él. Muchos ven a Dios como un Dios lejano, un Dios castigador, un Dios que parece ese policía, como lo decía el pastor Rodrigo hace 8 días, donde nada más está observando en qué nos equivocamos para multa. Ya dijiste una palabra soez, ya tomaste algo que no debías de haber tomado, ya tuviste esta reacción y de repente te sientes en un estado de culpa. Y cuando tú tienes esa percepción de Dios, entonces eso va a limitar, por supuesto, lo que vayas a recibir de Él. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero la experiencia es muy chistosa, pero siempre o normalmente el ir a casa de los abuelos es como un ambiente más relajado, ¿verdad? Yo me acuerdo de niño cuando me llevaban a casa de mis abuelos, me encantaba, porque mi atmósfera cambiaba de tienes que hacer esto, no has hecho la tarea,
y ahora te tienes que portar bien, no comas esto. Y en cambio llegaba a la casa del abuelo, la abuela, y bueno, pues el refrigerador es para ti, aquí están todos los dulces, vamos a comprarte este regalo que tú querías. Y mi percepción de mis abuelos fue como esa parte de, oye, esto es como el Disneylandia, yo no me quiero salir de aquí. Aquí es donde yo quiero estar, aquí es donde yo quiero vivir, ¿verdad? Pero todos los hogares son diferentes, ¿sí? Y mucho de esto, bueno, pues es a veces complicado. Si tuvimos de alguna manera padres rígidos, entonces difícilmente vamos a aprender a ser generosos en nuestro dar. Y no hablo nada más en la parte financiera, sino sobre todo en la parte afectiva, ¿no? Porque así fuimos enseñados. Y Dios no quiere, lo último que quiere es que seamos esclavos. ¿Sabes que un esclavo difícilmente tiene sueños? Y lo otro es que los esclavos no tienen sueños porque están esclavizados a los sueños de otros. Escuchemos esto. Si tu mentalidad no ha sido realmente tener un encuentro con Abba Padre, entonces vamos a estar esclavizados a los sueños que tengan otros. Por eso, en este Congreso de Patrimonio es tan importante realmente entender el poder que hay en emprender. ¿Sí? Es todo un reto emprender, porque es poner mis sueños, ¿sí? Y todos los anhelos de mi corazón a disposición del Padre para poder traer bendición para otros. Y yo siento que aquí en este lugar y están viendo, están todavía como pensando y teniendo temor en dar ese paso a emprender. Y créeme que va a haber muchas razones por las cuales tú no emprendas, ¿sí? Y emprender me refiero a cuestiones que están pendientes en tu vida que por alguna razón no has hecho. Va desde emprender un negocio, pero también emprender un viaje, emprender una relación, ¿sí? Con otra persona, emprender a la manera en la cual tú te atrevas a hacer algo que has tenido temor en hacerlo. Y hoy, créeme que la vida es tan corta. Yo hoy en mi vida, créeme que ya a estas alturas ya no pongo los peros que ponía antes, ni me enojo por lo que me enojaba antes. ¿Sí? Hay tantos detalles que nos roban vida. Hay tantos detalles que hoy nos roban también la bendición de recibir, y por eso hoy es tan importante que podamos realmente permitir a otros que nos bendigan y sobre todo permitirle a Dios que nos bendiga. Cuando el profeta Jeremías, a través de su boca, Dios habla y dice: yo sé los planes que tengo para ti. Planes que no son de calamidad, sino de paz, de bien, para darte un futuro y una esperanza. ¿Cuántos realmente viven el día a día recibiendo esos planes? Planes en los que tú sabías que en el libro, de toda la Biblia, en los 66 libros que hay aquí en la Biblia, te voy a decir algo, donde menos vas a buscar una palabra de aliento es en el libro de Lamentaciones. ¿Sí o no? Pero de repente ahí, como siempre, buscas y viene uno de los versículos más maravillosos de la Biblia. En el capítulo 3, versículo 22, dice que sus misericordias se renuevan todos los días, cada mañana. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios te pone en modo receptivo, en modo de poder extender tus manos y decir: Señor, ¿qué tienes para hoy, en este día? ¿Sí? Y cada vez que tú te levantes, tú tienes que estar expectante, decir: Señor, ¿cuál va a ser la misericordia? ¿Cuáles van a ser las misericordias el día de hoy?
y te pones en modo receptivo. Porque te quiero decir algo, normalmente el mundo nos enseñó a estar afanados. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que viene es, sobre todo en el caso de Adán, esas palabras donde le dicen, ahora te va a costar. El que siembres y coseches, vas a sudarlo, ¿sí? Y vas a caminar entre espinos y cardos. Tu vida va a ser complicada porque ya no voy a estar yo contigo. Y de repente viene el nuevo pacto a través de Jesús y esa maldición se quita. Abajo viene siendo otra vez, conforme al diseño original, un placer. Y ese placer se disfruta, es un gozo. Trabajar es un gozo, porque ahí es donde podemos ver todos nuestros dones y frutos trabajando y siendo activados al 100%. Y cuando tú disfrutas lo que haces, realmente estás alineado al corazón de Dios. Y lo que haces va realmente a producir mucho fruto. Yo quiero leerte esto que dice aquí en Juan 15:7. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. No dice algunas cosas, no dice pues pocas cosas, dice lo que quieran. Y después dice, y les será concedido. Y les será concedido. Es decir, yo lo único que tengo que hacer es hablar y a cambio de eso voy a comenzar a recibir. Y dice, porque cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria al Padre. A Dios le conviene que tú seas productivo. A Dios le conviene que le pidas, porque la gloria va a ser para Él. Eso es lo que dice este versículo. ¿Entendemos? O sea, muchas veces no nos ponemos en posición de pedir o pedimos escasamente, porque no sabemos o no hemos tenido, no hemos logrado establecer una relación con Abba Padre, sino todavía estamos orando hacia la cruz en lugar de orar desde la cruz, desde el consumado es. Y en el consumado es, se cumplió absolutamente todo. Todas las promesas que están en este libro se cumplieron. Y hoy, pues, el hecho de poderlas recibir y recibirlas conscientemente cambia mi manera de pensar. Eso trae una manera totalmente diferente en la cual mi hablar cambia, mi orar cambia. La manera como yo me dirijo al Padre, por supuesto que cambia. Y yo quiero darte este ejemplo que viene aquí, que me parece maravilloso, en el libro de Juan, donde Jesús como hombre está cansado. Parece que no hemos entendido que realmente cuando llegó a este mundo Jesús se despojó de su divinidad. Estuvo aquí y habitó aquí como hombre para enseñarnos que como hombres podemos vivir el reino en esta tierra. Y cuando llega Jesús, ¿verdad? Él comienza también a tener necesidades. Todas las necesidades que tienes tú, las tuvo también Jesús. Y vivió como hombre, como lo estamos haciendo tú y yo el día de hoy. Y él llega cansado. Y lo que sucede es que está sediento. Sus discípulos habían ido a comprar alimento y él llega ahí a un pozo en la región de Samaria y se encuentra una mujer. La famosa historia del encuentro que tuvo con esta samaritana. Cuando llega con esta samaritana, ¿verdad? Él realmente tiene una necesidad de beber agua. Pero ahí es donde todo tiene una razón y un porqué y nos da una gran lección, una manera en la cual Él nos enseña cómo muchas veces nosotros vivimos en el mundo
donde realmente tenemos que estar yendo continuamente al pozos o a cualquier tipo de pozos a poder obtener lo que necesitamos, llámese provisión, llámese amor, llámese lo que tú necesites. Y a la manera como Jesús le enseña a esta samaritana, ¿sí? Y dice aquí en esta historia, en Juan 4:7, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua de beber. Me encanta este Jesús que no es de repente el Jesús que hace los milagros, y él, claro que ahí tiene el poder, tiene el Espíritu Santo para haber dicho, a ver, que en este momento se abra esta roca y de aquí, al igual que como lo hizo Moisés, al golpear la roca que salga agua y entonces yo voy a beber. No, él toma su postura de hombre, ¿sí? Con necesidad, como tú y yo, con sed, y le dice, por favor. Qué hermoso Jesús. O sea, imagínate que el Hijo de Dios, a una mujer que no conoce, le diga, por favor, tengo sed. Él, dice, estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. Y la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Siempre viene esa parte del juicio, de evaluar, de juzgar, ¿verdad? Antes de ver la necesidad en el prójimo, normalmente el hombre, la mujer trata como de juzgar, ¿no? A ver, ¿por qué le voy a dar? No, este parece que sí tiene. No, mejor no le doy. Y la mujer dice, oye, este es judío, ¿por qué me está pidiendo a mí? Y la mujer se sorprende, ¿no? Y entonces le dice a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pides agua para beber? Es decir, hace a un lado la necesidad para poner juicio. Y Jesús contesta, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Fíjate esto, qué importante. Muchas veces nosotros, dentro del mismo cuerpo en Cristo, juzgamos quién va a orar por mí. Ah, es que si no es el pastor, no. Si no es la persona que yo estaba esperando, no voy a recibir nada de él. Y yo recuerdo que hay una historia que me platicaron donde había una persona en la iglesia y esta persona era muy iracunda, se enojaba fácilmente. Y la persona que estaba dando la plática conocía cómo era el carácter de esta persona. Y otra persona, bueno, pues tenía la necesidad de un milagro de sanidad. Y esta pastora sabía que este hombre, que era iracundo, tenía el don de sanidad. Y entonces lo que sucedió fue que le pidió a este hombre que orara por ella, sabiendo que iba a romper todo su esquema. Y ella estaba enojada, pero le dijo, recibe. Y este hombre oró y recibió su sanidad. Y hay veces que nosotros limitamos o inhibimos las bendiciones que Dios quiere darnos porque descalificamos a las personas o porque no esperamos que esa persona pueda hacer algo por mí. Y así como hay personas dentro del cuerpo de Cristo que están llenas de dones y que pueden orar por ti y que el milagro que estabas esperando suceda, y lo hemos visto aquí en el almendro N veces, ¿sí? Hay también en el mundo muchas personas allá afuera, en la calle, que también te pueden dar algo. Porque muchas veces cuando nosotros caminamos y nos sentimos ya tan ungidos que yo soy el único que puede dar, ¿verdad? Y voy a ver por quién puedo también orar y que esta persona pueda recibir. Y eso está muy bien. Pero también nos tenemos que poner en una posición vulnerable de poder recibir de cualquier persona que quiera darnos algo.
Y así puede ser una persona minusválida, una persona con discapacidad, una persona que escasea en sus recursos, ¿verdad? Y tú vas, por ejemplo, a aquellos que han ido de misiones, es maravilloso. Yo recuerdo hace 4 años cuando fuimos a Cuba, a una población que se llama Caibarien y está cerca de Santa Clara. Y llegamos a este lugar y realmente es una población de mucha pobreza. Pero cuando estuvimos ahí, y aquí Rubén no me va a dejar mentir, ¿verdad? Las personas, ¿sabes qué era? Su lenguaje era invitarnos a comer. Era lo que nos podían dar. O sea, no recibimos nada económico, ni nosotros íbamos por absolutamente nada económico. Íbamos a dar. Pero su lenguaje de amor era la comida. Ya te imaginarás, ¿verdad? Entonces, pues teníamos que comer como 6 veces al día, ¿verdad, Rubén? Ya nos escapábamos, pero no les podíamos decir que no, porque para ellos era tan importante y nos metían a unas casitas así súper pequeñitas, unos departamentos donde de repente decías, oye, ¿cómo caben aquí 10 personas y aquí están viviendo en un departamento de 20 metros cuadrados? ¿Cómo es posible? Pero de repente pues abrían la alacena, te decían hazte un ladito, oye, tengo que abrir esta puerta, vamos a sacar una mesita y ahí nos sentaban y todos podían estar parados, pero nosotros sentados recibiendo esa comida, esos frijolitos con arroz que nos sabían tan delicioso y era tan hermoso porque ellos eran felices dando a su manera de dar, en su lenguaje, y ese lenguaje era la comida. Y yo recuerdo el último día que oramos y llegó el pastor ya para despedirnos y el regalo que en lo personal a mí me dio fue a comprar una ancla de plástico con un llaverito de Cuba. Y para mí, bueno, créanme que ha sido una de las ofrendas más hermosas que yo he recibido y lo tengo ahí en un lugar muy especial en mi estudio. Y ahí está esa ancla con el llaverito de Cuba, ¿sí? Y eso tiene un valor indescriptible para mí. Y ese valor pues es tan importante como tener, a lo mejor otros podrán tener una obra de arte que vale mucho dinero, pero para mí eso tiene un significado tan valioso, porque me lo dio una persona que me hizo ver su amor y su lenguaje y obró en mi vida. Y esa manera de simplemente disponernos a recibir, ¿verdad? Y después, continuando con esta historia, dijo, Jesús, cualquiera que vuelva a tener, que beba de esta agua, volverá a tener sed. En el mundo, y todo lo que obtengas del mundo, la provisión del mundo en todos sentidos, siempre vas a obtener otra vez, te vas a quedar con sed de más, nunca va a ser suficiente, ¿sí? Y hay veces que cuando eso está roto, cuando nuestro corazón está roto, cuando no hemos tenido ese encuentro con Jesús, siempre vamos a estar sedientos de lo que el mundo nos ofrece. Pero después dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Y esa agua se convierte, fíjense qué hermoso, en un manantial que brota con, con ya frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces, ¿dónde está realmente la respuesta que yo estoy buscando para poder recibir de una fuente inagotable dentro de mí? Hoy yo creo que muchos matrimonios, muchas relaciones, muchos problemas que hay hoy en día es porque no tienen ese manantial, no han descubierto ese manantial y cada vez que tú vas al mundo a buscar, muchas veces no lo vas a encontrar porque hay tantas gentes que tienen tanto dinero, tanta fama y buscan ese manantial en las adicciones.
o en una relación. Y cuando tú quieres encontrar en una relación eso que tú no tienes, te vas a convertir en alguien muy celoso. Los celos, la raíz de los celos viene de algo que está roto dentro de nosotros, que no ha sido cubierto. Y eso, ¿qué hace? Produce una raíz de amargura que no vas a poder saciar y siempre le vas a echar la culpa a la otra persona. Y la relación se va a volver tóxica. Por eso nosotros como cristianos, la palabra celos no debe de existir, porque no es algo que tú me tienes que dar para que yo esté feliz. No, así no opera esto. Sino es algo que yo tengo y que independientemente de lo que tú, de la medida que tú me des, yo voy a estar feliz, porque mi manantial viene de dentro de mí. ¿Entendemos? Esto es importantísimo. Si yo comienzo a mirar dentro de mí y decir, lo que emana de mí es abundantemente suficiente para cubrir cualquier necesidad que no esté cubierta por mi pareja, por mis hijos, por mis padres, por mi trabajo, por la fuente de provisión, pero decido ser feliz porque Cristo está en mí. Y dentro de mí corre ese manantial, ese río de agua viva que está ahí. Y yo quiero que vayamos rápidamente aquí a Lucas 10. Esto es maravilloso lo que sucede aquí. Dice, después el Señor Jesús escogió a otros 72 discípulos y los envió delante de Él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Imagínate, de repente Jesús se multiplica en 72. Y viene esto que les dice, y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande y los obreros pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y después les dice, ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué sucede? Lo material se hace a un lado, porque Él te va a dar absolutamente todo lo que necesites. Y por eso comencé con este versículo de Efesios. Dice que lo que vas a recibir va a ser mucho más abundante de lo que tú le pidas. ¿Qué esperas de Dios hoy? Porque eso va a limitar también el dar de Dios. Dios no tiene medida en su dar. De Él es toda la tierra. Si tú hoy estás orando por tener un patrimonio físico, de tener un hogar propio, yo te digo algo, desde el momento en que Dios estaba creando la tierra, Él ya le había puesto nombre a ese pedazo de tierra, a ese departamento, a esa casa, a ese terreno, y había dicho, este es para mi hijo Felipe, este es para mi hija Sandra, este departamento es para Juan y Gaby. Pero si tú no lo crees, inmediatamente inhibes ese dar de Dios. ¿Sí? Qué importante es esto. Porque por eso también esto que viene aquí en el libro de Juan dice que Él se goza en darnos, porque va a ser para su gloria. Para que muchos realmente crean y entiendan que no va a ser en mis recursos, sino de manera sobrenatural. Dios ya reservó un espacio para ti, ya tiene un patrimonio para ti con tu nombre. Y así como hoy hay un hogar en los cielos, escucha bien esto, Dios es tan hermoso y tan maravilloso que ya preparó un patrimonio para ti, para la eternidad. ¿No te da gusto eso? Y dices, bueno, ¿qué? A ver, no entiendo. ¿Qué es la eternidad? Quítate el reloj, no hay tiempo. ¡Fum! Se acaba el tiempo. Es para vivir eternamente bien. Y en esta vida se decide cómo vamos a vivir allá
en los cielos. ¿Y en dónde vas a habitar? Y el tamaño de la vivienda que tú vas a tener. ¿Que no es maravilloso eso? Mientras más pongamos nuestros ojos en el reino de Dios, más añadidura aquí en la tierra y allá arriba, donde Dios preparó tu patrimonio también. Pero lo tenemos que vivir hoy aquí. Mi mente tiene que transformarse hoy aquí. Hay personas que son continuamente infelices y que se saben las escrituras, pero no saben que Dios es un Dios dadivoso, un Dios que se goza en estar dando. Y tú puedes decir, ¿cómo es eso? Sí, si ni siquiera reservó a su Hijo unigénito, pues imagínate cuántas más bendiciones tiene por darnos hoy aquí en esta tierra, en esta vida. Y es insignificante lo que vamos a vivir aquí en esta tierra. Pero mientras vivamos en esta tierra, Dios quiere, es su voluntad, tiene planes para que vivas bien, no escasamente, porque no somos hijos de un padre escaso. Somos hijos del dueño de todo lo que vemos y lo que no vemos. Es increíble eso. ¿Y en qué está? En nosotros. Es tu decisión como tú vivas. Tu grado de felicidad no depende de los demás, depende de lo que cargas tú aquí adentro. Ese manantial está dentro de ti. Y si decides ser feliz, yo te digo algo, ¿sí? Tus ojos espirituales van a estar abiertos para las manifestaciones de todo lo que Dios tiene cada día. Sus misericordias para aquellos que se están quejando continuamente y no han descubierto que la felicidad está dentro. Eso trae una ceguera espiritual y no puedes ver tus misericordias, porque hay una nube que te impide ver esas misericordias que Dios prepara todos los días. Tú dispón tu corazón. Fíjense este versículo tan hermoso del libro de Daniel. Está orando como un hombre de oración maravilloso, un hombre con un gran discernimiento. Pero de repente ahí en Daniel 10:12 dice: en el día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de tu Dios, tus oraciones fueron escuchadas. Oraba todos los días, pero hubo un día que dispuso su corazón. Y hoy quiere Dios que dispongas tu corazón. ¿Y cómo disponemos nuestro corazón? Nunca vas a poder disponer tu corazón en preocupaciones, en afán. Cuando tú vives en lo cotidiano, eso te va a inhibir ver las misericordias de parte de Dios. Por eso es tan importante que Dios haya preparado un día de descanso, un día donde no haya nada que hacer, un día donde tú llegues y digas: Señor, muéstrame los planes que tienes para mí. Voy a apuntar esos momentos, esos tiempos. Te tienes que salir del afán y aprender a recibir como Jesús lo hacía, incluso en su día a día. Dice que desde muy temprano él reservaba un tiempo especial para retirarse y recibir. Me encantan ahora estos relojes, ¿verdad?, que te marcan la batería de tu cuerpo, ¿no? Y ahí te ponen body battery en inglés, ¿no? Y ahí estás. Y yo me lo puse la primera vez y dije: órale, a ver qué dice, porque de 100 traigo como 2. Y después decía: no le aconsejamos que haga ejercicio en este día, descanse. Y al día siguiente otra vez, y de repente ya me iba negativo. Yo no sabía que había valores negativos en esto. Y me regañaba y me decía: ya, descanse. Y hoy esto es uno de los indicadores que trato de cuidar más, de procurarme a mí, porque yo no puedo estar en un modo de dar continuamente. Dios no quiere eso para tu vida. Creo que el darse continuamente trae también algo de orgullo, porque el ser vulnerable también es dejarse amar, comenzar a saber recibir.
de todo lo que Dios tiene. Y hoy creo que tiene que ser un día muy especial para cada uno de nosotros en el aprender a recibir, ¿sí? Dios es maravilloso porque es el Padre perfecto. Nos da identidad, nos da amor, nos da formación y en todo podemos prosperar, ¿sí? Pero viene algo ahí que dijo Salomón, Proverbios 3:5. Dice, no te fíes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, en tu propio entendimiento. Tenemos que descansar de ser nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo haga lo que mejor sabe hacer. ¿Sabías que el regalo que Jesús nos dio del Espíritu Santo fue para poder cumplir la misión más importante que tenemos en esta vida, que es la gran comisión? Y no lo vas a poder hacer de una manera natural. Esta iglesia contemporánea del día de hoy tiene que aprender a moverse y a descansar bajo el poder del Espíritu de Dios. Dice, si permaneces en mí, no dice si estás trabajando arduamente todos los días, desde que amanece hasta que anochece, y largas jornadas de trabajo, entonces vendrá el fruto. No, dice, si mis palabras permanecen en ti. Y ese es el poder que hay, descansar en su palabra. Descansar en saber que todo lo que no he podido, sí lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando empiezo a caminar así en mi vida, qué hermoso es, ¿sí o no? Despojarme de todo mi esfuerzo vano, porque eso es regresarme al Antiguo Testamento, a esa maldición de estar sudando, afanado, triste y con miles de cargas y lleno de toxicidad. Todo eso no lo tenemos que sacudir. Hay veces que el enemigo le cuesta tan poquito trabajo hacernos recibir lo que él tiene, que es calamidad, que es robar, que es matar y es destruir. Y hay veces que no estamos tan preparados para recibir lo que Dios tiene. Y todo es con quién te sintonizas. Tú tienes la autoridad para que en el momento en que venga algo tóxico, tú digas, con esto decido no asociarme. Rechaza todo aquello que no venga para poder edificar tu vida. Y di, con eso no me asocio. Decido rechazar ese comentario. Decido rechazar ese reporte médico. Decido eliminar esta toxina que esta persona quiere descargar en mi vida. No somos basureros del mundo, somos la luz del mundo. Y por eso es tan importante estar llenos, porque si no, no vas a poder dar todo lo que Cristo preparó. Y no lo vas a poder hacer a bibliazos, ni con versículos, ni en tus fuerzas. Pero dice, si mis palabras permanecen en ustedes, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Todo lo que pidan en mi nombre, se los voy a conceder. Eso es el modo descanso en el reino. Y no que no nos esforcemos, pero hay que esforzarnos en donde Dios pone que nos tengamos que esforzar, en hacer su voluntad. Todos los que hacen la voluntad, mi voluntad, son mi familia. Cuando tú haces la voluntad de Dios, las cosas comienzan a funcionar y Él se encarga de lo tuyo, siempre. Así es como funciona. En esta tierra, como nacido de nuevo, estás diseñado para vivir las misericordias de Dios, que son grandes y grandes y grandes todos los días. Ningún día se puede ir sin una gran misericordia de parte de Dios. Ninguno. Todo está en qué estás dispuesto a recibir de aquel que tanto nos amó,
que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Qué hermoso es vivir una vida plena, una vida donde no dependa de cuánto me amen. Ay, es que mis papás me dijeron, es que mi pareja me dijo, es que mi jefe me dijo. No, no somos víctimas, somos más que vencedores, porque el amor de Cristo está en ti y es un manantial que opera para poder cubrir todo aquello que el mundo hoy necesita. Pero ese manantial se tiene que estar llenando porque tiene que estar conectado a la fuente que es Dios. Ahí es donde encuentras su reposo, su shalom. Y David lo entendió muy bien. Más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque sabía que un día bastaba para ahí recibir. Y cada vez que tú lees un salmo, parece como un electrocardiograma. Ay, muchos son los que vienen en contra mía. Y viene toda una serie de quejas, pero ¿cómo termina al final? Pero tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi roca firme. Él sabía cómo al final tenía que fortalecerse. Porque las encomiendas que tenemos como hijos de Dios en este mundo son tareas imposibles en nuestras fuerzas, pero posibles bajo la unción del Espíritu Santo, el mejor patrimonio que Jesús nos dejó. Conviene que yo me vaya, porque así recibirán el Espíritu Santo, ese poder que va a hacer que tu vida sea divertida. Y así como ayer tuvimos healing rooms, venían paralíticos, ciegos, enfermos, con cáncer, leucemia, todas las palabras de cáncer que tú puedas hoy tener ahí, ¿verdad? Pero llegas al manantial y entran unos y salen renovados. Venid a mí los trabajados, los cansados, que yo les daré reposo. Y cuando tú llegas al reposo y al manantial de Dios, ¿qué sucede? Te cargas. Toda enfermedad que no proviene, ninguna enfermedad de parte de Dios, es quitada, removida y sales lleno del manantial. Y así como la samaritana que finalmente entendió, ese es el pozo que yo necesito, porque este pozo, ese manantial va a ser interminable, y si yo bebo de esa agua, nunca más voy a tener sed. Amén. Gloria a Dios, Padre. Gloria.